Buenas noches a mis seguidores. Continuando retomando sobre todo la labor de publicar mis videograbaciones sobre temas de relevancia nacional, hoy nos toca comentar un tema de impacto nacional y sobre todo jurídico, que tiene que ver con la renuncia del ministro de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Analizaremos el impacto político y el impacto jurídico que genera este tipo de acto por parte del ministro que ha renunciado. En el principio hay que hacer notar que el impacto político que trae la renuncia del ministro, pues para muchos actores políticos es de carácter negativo, porque bueno, señalan que viene a confirmar un poco más la relación que hay entre el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República y el ministro en cita. Es decir, que en todos los actos en que él le tocó resolver cuestiones atinentes a la constitucionalidad de leyes, pues advierten que siempre hubo preferencia del ministro hacia las posturas o reformas propuestas por parte del presidente y aprobadas por la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, lo que sí es importante hacer notar es que la postura del ministro, para mí el renunciar es un acto que viene a reflejar falta de interés en el sentido de beneficiarse directamente a través de un retiro o a través de un haber similar a una pensión, lo que es congruente con la figura que ha manejado mucho el presidente de que no debe haber pensiones ni para los presidentes de la República y sobre todo pensiones para servidores públicos que además de recibir esa pensión pues adquieren otro cargo público. En ese sentido, el impacto político que genera se va a ver reflejado por el solo hecho de que, bueno, a lo mejor la finalidad del ministro que ha renunciado, pues tiene la intención de buscar un cargo público o en su caso apoyar la cuarta transformación. Pero como ya lo ha señalado él, no le interesan los cargos públicos, le interesa el proyecto de nación. Por lo tanto, es congruente que él haya renunciado al cargo y no se haya retirado para efectos de no tener ningún vínculo de carácter laboral y económico con el Poder Judicial Federal. Ahora bien, en relación con las causas graves de la renuncia, ha habido muchos criterios, muchas opiniones que sostienen que efectivamente las razones que expone el ministro no son suficientes para justificar una causa grave que pueda permitir que el Ejecutivo y en su caso el Senado de la República puedan aprobarla. Sin embargo, pues como lo aboné y lo dije en el caso de Medina Mora, en el caso, pues igual, o sea, es un acto político, es un hecho político y trae una consecuencia política. Es decir, si ya vemos que es de carácter político, lógicamente las decisiones, lamentablemente, cuando le toca resolver en este tipo de casos de renuncia al presidente de la República y en su caso al Senado, no es más que una decisión política. Así que no nos espantemos de que el Senado, el presidente de la República y en su caso el Senado lo aprueben. Ahora, ¿qué pasaría si no se aprueba la renuncia? Pues aquí ese tema nadie lo ha abordado porque muchos dicen, bueno, que si no la llega a aprobar el Senado, no pasa nada. Al momento que renuncia el ministro de la Corte, se entiende que se está separando definitivamente del cargo, lo que de suyo implica que ya no tiene ningún vínculo. Lo aprueba o no lo aprueba el presidente, lo aprueba o no lo aprueba el Senado, el señor ya está separado del cargo. Entonces, si derivado de esa renuncia el Senado de la República no la aprueba, se activa el párrafo segundo del artículo 98 que establece que en caso de defunción y en caso de por cualquier otro motivo el ministro se separa definitivamente del cargo, el presidente de la República tendrá que proponer una terna para efecto de que se pueda ocupar ese cargo vacante, lo que implica que en este caso igual a él no lo pueden obligar a regresar a un cargo que ya se ha separado definitivamente mediante una renuncia. Hay otro tema que tiene que ver con los efectos de una renuncia y que he escuchado y he visto opiniones de algunos juristas que señalan que, bueno, que la renuncia le genera beneficio.
¿sí? O que a raíz de la renuncia no puede ocupar ningún cargo público dentro del gobierno actual o del gobierno federal futuro. Sin embargo, conforme a la Constitución, si analizamos el artículo 101 de la Constitución General de la República, los impedimentos que se señalan en dicho precepto, en el párrafo segundo, son solamente para los casos en que los ministros acceden al retiro, ya sea voluntario o forzoso. Al retiro a que se refiere el artículo 8 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con un retiro voluntario que puede ser antes de los 15 años o bien por causa de incapacidad, en cuyo caso los ministros en retiro no pueden acceder a ningún cargo sino pasados 2 años de que se actualice dicha figura jurídica en su favor. Lo que es contrario a la renuncia. En la renuncia, el ministro renuncia al cargo, ¿sí? Sin embargo, no renuncia a los derechos inherentes al mismo, pero que corren del tiempo a la fecha en que renuncia. Es decir, si renuncia en noviembre, en este mes, a él tiene derecho a que se le paguen todas las prestaciones inherentes al salario que derivan, como en este caso son los aguinaldos y demás prestaciones, primas de antigüedad y sobre todo otras prestaciones que tienen que ver con el hecho de la renuncia, con el rompimiento de la relación laboral, porque en la renuncia ya no existe la relación laboral por un acto voluntario del ministro. En cambio, cuando hay retiro, se accede a un haber, ya sea proporcional de acuerdo a los años laborados, y en su caso, por los 15 años, a un haber al 100% que se obtiene como una especie de pensión. En ese sentido, hay que distinguir para poder opinar que la renuncia rompe todo vínculo laboral y es la forma más viable y más reconocible a un ministro para que no tenga ninguna relación con el Poder Judicial, contrario a la ministra Olga Sánchez, que ella es ministra en retiro, recibe un salario a través de ese haber y recibe un salario por parte del Poder Ejecutivo como secretaria de Gobernación. En ese sentido, yo considero que debe reformarse precisamente, y como lo he propuesto en mi columna vía escrita, debe reformarse el artículo que señala que los ministros, el artículo 101 que señala los impedimentos para los ministros en retiro, para que puedan acceder a otro cargo público, porque en este caso no debe de permitirse que un ministro en retiro pueda conservar dos empleos, aunque no ejerza uno. Pues con esa hipótesis se genera que el ministro siga cobrando en la corte y siga cobrando en el nuevo cargo que ostente o que ocupe en el gobierno federal, como pasa, como ya lo dije, en el caso de la ex ministra o ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Hasta aquí mi comentario y espero los suyos.